Buenas noches. Voy a desactivar aquí los comentarios. Buenas noches, mis queridos zarigüeyos, mis queridos panas. Les tengo que comentar, en primer lugar, que este no era el tema que iba a desarrollar el día de hoy con ustedes. Sin embargo, dado a todas las vivencias que hemos tenido mi esposa y yo los últimos 5 días, o sea, desde el martes pasado hasta ayer sábado, tomé la decisión de compartir todas estas anécdotas buscando de compartir con ustedes un principio. Y el principio es no solamente leer la palabra, sino también vivir la palabra, ser hacedores de la palabra. Es tan precioso cuando tú comprendes que cuando empiezas a almacenar dentro de ti aprendizajes y principios bíblicos, cuando tú los necesitas en el momento indicado, van a salir a flote. Y van a salir a flote cuando los tienes dentro de tu corazón, no cuando están fuera de ti. Y les digo esta idea principal porque cuando vuelvan a leer o a ver este video me van a entender mucho mejor, porque como sé que tengo muchos estudiantes aquí que lo están leyendo y lo están compartiendo y lo están viendo a cada rato, sé que lo van a volver a ver. Voy a comenzar con el pasado martes. El día martes yo me encontraba en preparativos porque nos íbamos a ir el jueves para Vejuma, para tener un espacio, mi esposa y yo, de retroalimentarnos, de desintoxicarnos. Aquí está mi esposa saboteándome el video de una forma tan preciosa, pero esas son las cosas que se viven en el matrimonio. Entonces, el martes, cuando ya yo estaba listo, iba en nuestra camioneta y nuestra camioneta de la noche a la mañana quedó sin aire acondicionado. Empezó a soplar caliente. Yo decía, no puede ser que hoy le dio a la camioneta el beriberi. Bueno, no importa, metemos la camioneta en el taller y nos quedamos con nuestro carro pequeño. Agarro mi carro pequeño el mismo martes y cuando voy por la autopista, que ya empiezo a entrar a Plaza Venezuela, que por cierto le compartí algunas fotos, justo cuando estoy ahí en la torre, la previsora, empiezo a ver en mi tablero que el carro se empieza a sobrecalentar. La aguja estaba imparable, me tiro para una esquina, apago el carro y justo cuando estoy en esa situación me doy cuenta que nuestros dos vehículos el mismo martes empiezan a tener fallas y que necesitamos alguno de estos dos carros porque resulta ser que el jueves ya teníamos planificados irnos para Vejuma. Me relajo, le bajo 2, espero que se me pase mi recalentamiento personal para que luego el carro se enfríe. Agarro la Florida, subo esmollejado por allá por la Cota 1000, me voy duro para mi casa, logro llegar y el carro tranquilo. Pero al día siguiente me lo tenía que meter en el taller. Mis dos carros en problemas. Y como gracias a Dios y gracias a que uno siempre busca de estudiar y de aprender en todos los escenarios que uno vive, uno puede filtrar con la palabra y es el Espíritu Santo cuando se convierte en tu maestro que te empieza a sacar como que rayitos de luz en todos los escenarios de tu vida. Cuando yo llego a mi casa y tomo la decisión de que bueno, hay que hacer algo, hay que meter los dos carros al taller, pude rescatar un principio bíblico y ese principio bíblico es: antes de una bendición siempre viene un ataque, siempre viene un sabotaje. Tu matrimonio, familia, amigo, pana que me escuchas, antes de que Dios pueda concretar una bendición en tu vida, siempre va a suceder alguna antesala que es un sabotaje, que es un ataque, algo que tu enemigo intenta hacer para que no logres concretar y materializar la bendición de Dios. Por ejemplo, mi esposo y yo en el año pasado, en el 2018, teníamos que ir a un seminario de matrimonios en la ciudad de Querétaro, en México, que iba a ser de gran bendición para nuestras vidas y sobre todo para nuestros testigos. No quiero ni contarte todas las diferencias que tuvimos antes del seminario. Empezamos a pelear por tonterías, por bobadas, pero cuando logramos llegar y entrar al seminario pudimos concluir que fue una bendición en gran manera poder estar en un seminario de matrimonio y adquirir conocimientos bíblicos que sirvan para nuestra relación. Y este principio que te estoy dando antes de una bendición
siempre viene un ataque, es bíblico. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, para empezar a ubicarlos en el tiempo, está Abraham a punto de recibir o de hacer un pacto incondicional con Dios. Un pacto que iba a cambiar la historia de toda su descendencia e iba a impactar la vida de un creyente en la actualidad. Resulta ser que para hacer pactos en el tiempo de los patriarcas, Dios le pide a Abraham que le traiga una serie de animales. Y esos animales los picaban por la mitad y colocaban una parte aquí y una parte aquí, así sucesivamente, ¿no? Y las personas que iban a pactar tenían que caminar por en medio de ese sacrificio. Y lo que quería decir este acto era, si alguno de los que pactan no cumplen con su palabra, que le suceda igual que el animal, ¿no? Ahora, lo interesante es que en el versículo 11 de Génesis 15 dice así: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Antes de que se concretase el pacto incondicional, donde solamente Dios pasó, porque era un pacto incondicional, las aves de rapiña empezaron a intentar sabotear que se pudiese materializar dicho pacto de bendición. Con esto te quiero decir, antes de un pacto de bendiciones de grandes proporciones, aves de rapiña intentaron comerse los muertos, el sacrificio, y Abraham tenía que ahuyentarlas. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Cuando leemos en Mateo 13 que Cristo nos entrega la primera parábola, que es la parábola del sembrador, en el versículo 14 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Para que me entiendas, la semilla es la palabra de Dios. Por ejemplo, tú con estos estudios bíblicos empiezas a recibir semillas, pero si tú no la entiendes, o no la cuidas, o no te alimentas, no te disciplinas y te disipulas, viene algo y te lo roba, porque antes de la bendición vienen los ataques. Fíjense lo que dice el versículo 19 del capítulo Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Abro un paréntesis. Por eso es tan importante que un maestro, un pastor, cualquier persona que exponga la palabra se esfuerce porque los escuchas traten de entenderla. Porque cuando no la entienden y aparte tienen en su contra enemigos, viene el malo y te roba la semilla que va a ser una bendición para ti. Volviendo a mi historia, todo eso pasó por mi mente. Ahí yo me percato y digo, es que estos desgraciados, porque no tienen gracia, mis enemigos, los enemigos de mi matrimonio, no quieren que yo vaya para Abejuma a disfrutar con mi esposa. Así es la cosa. Pues meto los dos carros al taller, compro el electroventilador, me paro temprano. Es más, si me tengo que ir en taxi, en camionetica o en un Malibú, me voy con mi esposa a recibir la bendición. Por eso que te digo que prestes atención, porque es pensar bíblicamente. El miércoles me hice cargo, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenía una certeza de que cuando mi esposa y yo llegáramos a Abejuma íbamos a tener un tiempo de bendición, un tiempo donde íbamos a recibir nutrientes para nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro servicio, etc. Así lo hicimos. Gracias a Dios, el jueves nos regresaron la camioneta, no a la hora de la mañana, sino a la hora del mediodía. Al final de la tarde, gracias a Dios, logramos llegar a Abejuma, a la posada Sierra Verde Spa, que le mostré las fotos donde estábamos. Qué lugar tan precioso, donde tiene todas las condiciones para que te puedas desconectar. Tú quieres saber de qué está hecho tu matrimonio, tú quieres saber cómo está tu vínculo familiar, cómo está la relación con tus hijos o con tus pares. Vete a un lugar donde no haya televisor, donde no haya wifi, no haya internet, sino solamente estén los condicionantes para que te conectes con la naturaleza, puedas conversar,
puedas debatir, puedas leer un libro, puedas compartir, puedas crear fábulas, puedas hablar de historias. Ahí tú te das cuenta qué tan fuerte está la relación en cuestión. Mi esposo y yo nos fuimos para ese lugar y nos sentíamos como Adán y Eva del siglo XXI. Árboles, mariposas por todos lados, el viento, la cantidad de ramitas, animales. Se respiraba ese aire fresco de la tierra, ¿sabes? Los bambúes moviéndose, o sea, era un éxtasis. Y ese éxtasis se entiende cuando tú comprendes que en la naturaleza está el mensaje de Dios. Y aquí lo que quiero rescatar de mi jueves y de mi viernes, que la pasé por allá en Bejuma, es la importancia y la vitalidad de separarte y de alejarte. Ustedes saben que cuando yo les hablo a ustedes, no solamente les hablo a ustedes, me hablo a mí, porque los aprendizajes que entregamos acá no solamente son para ustedes, son para mi propia vida. Y yo vengo insistiéndole a las personas que ven estos videos que busquen de separarse y de alejarse. Si quieren saber lo que sucede en el planeta, en tu país y en tu propia familia, debes de separarte y de alejarte. Estar tan sumergido en los conflictos diarios que se suman más y más y más diariamente por segundo en nuestra vida no es recomendable para poder sobreponerte ante ellos. Aquí también hay un principio bíblico de separarse, de alejarse. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, versículo 15 y 16, se refieren de Cristo de la siguiente manera: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y orabas. Presta atención, abre tu oído. Mientras más responsabilidad tengas, mientras más trabajo tengas, mientras más personas tengas a tu cargo, mientras más seguidores tengas en las redes sociales, mientras más almas se influencien y se alimenten de ti, con la misma intensidad tienes que alejarte, tienes que separarte para entrar en oración. Cristo lo hacía. Si tú con la misma intensidad que tienes y tú dices, bueno, voy a adquirir más trabajo para mi familia, y con la misma intensidad no te separes a tener tiempo en intimidad con Dios, en el interín puedes destruir tu familia. Si tú adquieres mayor responsabilidad y ensanchas más tus territorios y tú te lo dices, no, esto es, lo hago por mis hijos, en el interín, en el transitar, puedes perjudicar tu relación con tus hijos. Y es una incoherencia, es una disociación que se halla aquí cuando el ser humano no comprende que con la misma que va creciendo, con la misma tiene que tener momentos a solas con Dios, porque es Él quien nos da sabiduría, es Él quien nos dice cómo mantener el liderazgo, cómo asumir cada responsabilidad, porque el ser humano resulta ser que no fue diseñado para los aplausos. Los aplausos corrompen al ser humano. El ser humano fue diseñado para aplaudir. Y si en tu crecimiento y en tu logro de metas y en tus conquistas te empiezan a aplaudir seguidamente y no tienes tiempo de intimidad en oración con Dios, corres el riesgo de desviarte. Miren a Cristo, su fama se extendía más y mucha gente se reunía para oírle, para tocarle, para escucharle, para que lo sanara. Y con esa misma intensidad que hacía Cristo, se apartaba de ellos cuando terminaba y se iba a lugares desiertos. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hay un principio que nosotros hicimos como matrimonio y que te recomiendo,
que hagas, y es: apártate, aléjate. Es muy difícil lo que está pasando en nuestro país, y es aún más difícil lo que está pasando en nuestro planeta Tierra. Y si tú no te das el tiempo y la plena convicción de apartarte, no vas a poder capacitarte para hacerle frente a tantas adversidades. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en esa intimidad cuando tú dices: ¿sabes qué? Estoy muy angustiado, estoy muy tormentado, estoy desorientado, necesito apartarme. Voy a invertir en esto, porque es que si no lo invierto me voy a fundir. Y eso fue lo que hicimos mi esposita y yo el jueves y el viernes. Nos apartamos de todo, nos fuimos a la posada Sierra Verde Spa, de ahí nos saltamos para la Calceta, que también queda en Bejuma, donde hay patos, hay gansos, pavos reales, gallos, guacamayas, cerdos, avestruces, etc. Y nos conectamos con nosotros y compartimos y disfrutamos, y una gente preciosísima nos atendió. Y qué bendición que existan lugares como estos dentro de Venezuela. Ahora, lo interesante de todo esto es que las mismas personas que están encargadas de las dos posadas en cuestión tienen desde hace ya casi 2 décadas una casa hogar que se llama Casa Hogar Muchas Manos, y que con lo que obtienen de estas posadas sustentan dicha casa hogar. Quiere decir, la familia de Patricia, donde está su esposo, sus hijos y todos, tienen una casa hogar donde hay 51 niñas menores de edad que han sido víctimas de violaciones, de abuso infantil, de maltrato, de abandono y de toda esta cantidad de perversiones que ningún inocente debería de enfrentar. Y resulta ser que nosotros, conversando con estas personas, con Patricia y con Patricia hija, nos hablan de la casa hogar y nos dicen que está ahí mismo en Bejuma. Y mi esposa y yo decidimos, bueno, estamos jueves y viernes compartiendo, nutriéndonos, y el sábado, antes de regresar a Caracas, pasamos por la casa hogar. Cuando nosotros entramos a esta casa, enseguida vinieron una cantidad de niñitas de 3 años, chiquiticas, jovencitas, a acercarse a nosotros, a vernos, a conocernos, a presentarse. Y quiero que sepan que yo utilizo mucho esta palabra, y es una palabra oportuna para este momento, que es la ambivalencia. Cuando en un escenario, en un mismo vivir, en un mismo acontecimiento, empiezan a comulgar dos emociones totalmente opuestas. Para mí, como hombre, fue muy duro ver a niñas tan pequeñas y asociarlas con actos tan dantescos. Fue muy fuerte ver tantas niñas carentes de amor, carentes de necesidad, que no han contado con una familia y que han sido víctimas de todo lo narrado. Y por otra parte, me conectaba con el amor al prójimo y con la compasión cuando veía a Patricia, que es la señora que de verdad que Dios la bendiga, y que Dios te bendiga si me estás viendo, que con tanta disciplina, con tanta ética, con tanto amor, ha entregado casi ya 2 décadas de su vida en este servicio, y ya tiene un equipo multitudinario donde hay psicólogos, donde hay especialistas, maestros, alimentan a las niñas, visten a las niñas, le dan servicio de psicología, las llevan a la escuela, las apoyan, algunas las enseñan dentro del lugar, las disipulan porque son creyentes de Cristo, les ponen música de alabanza, tienen una librería, tienen una biblioteca, tienen un salón de belleza donde las enseñan a hacer cabello, trenza, peluquería, etcétera, para que vayan conectándose con el emprendimiento. Que de verdad, qué momentos tan hermosos, qué actos tan loables. Y les hablo de sobre todo, que fue nuestro día de ayer, el día sábado, de lo que vivimos allá en Bejuma, en la casa hogar Muchas Manos,
Porque siempre en las vivencias que nosotros tengamos, tú y yo, siempre tenemos dos opciones. Por ejemplo, cuando les narro todo lo de la casa hogar, por un lado tenemos hechos que nos conectan con la indignación, con el resentimiento, con el odio, con el desagrado, con la ira, con el rencor. Y por otro lado tenemos hechos que nos conectan con el amor al prójimo, con la compasión, con el esfuerzo, con la dedicación, con la admiración, con la entrega, con el compromiso, con la fe. Los dos hechos están presentes en una misma escena. Tú decides a qué le das fuerza. Siempre lo que llegue a tu vida van a tener dos opciones. Todo depende con el ojo que lo veas. Y yo sé que aquí muchos se ponen a cuestionar a Dios y a sentar a Dios en el banquillo de los acusados, incentivados por la soberbia, queriendo decir que tú lo harías mejor que en Él, y no se dan el tiempo para profundizar un poco más. Eso quizás es un tema que desarrollemos en otro video. Sin embargo, yo lo que quiero resaltar aquí es, tenemos las niñas y tenemos a Patricia y toda su familia y todas las mujeres que han entregado su vida para servir a las niñas, para capacitarlas, para reintroducirlas en la sociedad, para ayudarlas, para amarlas, para cuidarlas, tanto así que la casa hogar donde están las niñas está aquí, que es el patio de la casa de la familia de la señora Patricia. Con esta forma, Patricia siempre está vigilante, siempre está atenta, siempre está presente, y todas las mujeres que están aquí con la niña. ¿Qué eliges? Y yo estaba meditando en eso también. ¿Con qué me conecto? Pues, en conclusión, mi esposo y yo nos conectamos con el esfuerzo, el compromiso, la fe y el amor ágape sacrificial que esta familia venezolana ha hecho por estas criaturas. Y aquí recuerdo una fábula que hemos escuchado todos los venezolanos, que es esta fábula del incendio en la selva empieza a incendiarse, todos los animales empiezan a huir, pero un colibrí con su piquito llevaba agua hacia el incendio intentando apagar ese desastre. Yo te pregunto aquí, ¿quién eres tú? ¿Eres el colibrí? ¿Eres el animal que huye? O peor aún, eres solamente el que habla del incendio y no hace nada por apagarle. Estos 5 días que te estoy narrando, te los cuento con todo el amor del mundo como testimonio, porque fueron tantas vivencias en 5 días que yo dije, bueno, si el Espíritu Santo ha sembrado en mi corazón que comparte estas historias, pues que sean de bendición para tu vida y que puedas atraer y extraer todos los principios bíblicos. Y ojalá te sirvan para tu propia día a día. Llega 1 de septiembre, hoy. Y con el 1 de septiembre y con el presente, vemos acontecimientos climáticos que deberían de prestarnos o de acariciar nuestro oído para nosotros prestar atención más bien. Vemos este huracán Dorian de proporciones históricas, vemos todo lo que está sucediendo y ya me estoy extrapolando un poco más al planeta. Estoy hablando de nuestro testimonio de los 5 días, pero también ahora quiero iniciar, para ya entrar en términos finales, cómo estamos comenzando el mes de septiembre. Y hay una porción bíblica que quiero compartirte en este momento para que puedas comenzar el mes de septiembre buscando de conocer la sabiduría de Dios de una manera un poco más profunda. En el Antiguo Testamento se narra la historia de un profeta que se llama Elías. Elías pasó por un proceso de depresión, donde sentía persecución, donde deseó la muerte, donde estaba tan desorientado y tan angustiado que se escondió en una cueva. En esa cueva, cuando estaba dentro de esa cueva, Jehová le empieza a hablar. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo primero que te quiero mostrar con esta porción bíblica: Dios es soberano y tiene el poder y ejerce poder en la naturaleza, en primer lugar. Y en segundo lugar, si tú quieres escuchar en realidad la voz de Dios, para que sea Dios quien te dé fuerzas y te ayude a salir de esa depresión, de esa angustia, de esa desorientación, y para que puedas entender acontecimientos que suceden delante de tus narices, tienes que primero concluir que Dios y la voz de Dios está en un silbo apacible y delicado. Dios no está en tormentas, no está en terremoto, no está en un fuerte viento, no está en fuego. Y esto no quiere decir acontecimientos climáticos. Me explico un poco más. Quiero decir, ahorita hay tanta hambre de Dios y hay tanta necesidad de Dios que lamentablemente se han levantado falsos maestros y falsos profetas que hacen vibrar a las personas, que hablan con gallardía y gritan y saltan y se dan volteretas, pero quizás no está ahí la voz de Dios. La voz de Dios está en un silbo apacible que te lleva a la calma. No es una persona la que te dice lo que quieres oír, la que quizás viene de parte de Dios. Es una persona que te dice lo que necesitas escuchar, así a ti no te agrade. Es un silbo apacible. Ese principio, si tú encuentras en la intimidad, apartándote y estudiando la palabra, esa voz de Dios en el silbo apacible, vas a poder reconocer que Dios habla en la quietud, en la calma, en la tranquilidad, para que luego de que te hable y que te capacite y que te instruya, tú puedas enfrentarte ahora sí a acontecimientos climáticos, a la situación y en la condición del planeta Tierra, de tu país, de tu familia, de tu matrimonio, pero lleno de Él. Mi conclusión final, contándote mis últimos 5 días con mi esposa, es: en ese preciso momento, a la hora de la chiquita, yo no me pongo a escuchar a un pastor o a un motivador. Se necesita sacar de lo que ya está adentro, porque lo necesitas en tiempo real. Y es cuando tú te llenas de la palabra, apartándote, en quietud, en calma, donde tú estudias, que cuando vienen las tormentas y las tribulaciones, vas a poder sacar lo que ya tú disciplinadamente has metido dentro de ti, has almacenado dentro de ti. Y quería invertir este domingo para compartir todo lo que estamos hablando, buscando de que sea de bendición para tu vida, de que te incentive a buscar de Dios en la quietud, de que te incentive a invertir tiempos de calma, de lejanía ante el ruido con los tuyos, porque a la hora de la chiquita siempre quieres estar con los tuyos. Queridos mis panas, voy a dejar este live en mi IGTV. Voy a dejar el Instagram de la Casa Hogar para que la conozcan. Patricia y familia, gracias por todo su tiempo. Y si fue de bendición este video para tu vida, no seas un obeso espiritual. Compártelo con los tuyos. Menciona a tu familiar para que la bendición pase de casa en casa y de alma en alma. Hermanos, me desconecto y me conecto para conversar con ustedes. Dios los bendiga.